La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Yo quiero hablar de la importancia de botar los muros de Jericó. Y me gustaría que me acompañen a la escritura, por favor. Josué capítulo 6, los versos 1 al 8. Usted puede seguir leyendo toda la historia para que entienda toda la enseñanza que hay en ese pasaje del capítulo 6. Y puede seguir más allá, no es problema. Nadie se enoja porque lea la Biblia. Dice capítulo 6, verso 1. Ahora Jericó estaba, ¿cómo? ¿Y qué dice más? Y bien cerrada. Ok, digámonos. Ahora Jericó, dice, estaba cerrada. Pero bien cerrada. Dice, ¿a qué? A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y ahí nos da una enseñanza. Sigo leyendo. Mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Y a quién? Y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tomarán la bocina. Tocarán. Y cuando toquen prolongadamente, así es la palabra, larguísima, ¿verdad? Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Jehová hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová, y tomaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Le digo, usted puede continuar la lectura y enterarse de los pormenores, como si fuera el periódico de hoy, de todas las noticias que pasaron ese día en esa ciudad. Esta historia narrada es una historia histórica. Es una de las enseñanzas, yo creo que después de Zaqueo, después de la ballena, y después, qué sé yo, de alguna otra enseñanza que uno más escucha en la escuela dominical, es esta, la de los muros. Pero es una de las enseñanzas que uno más ha escuchado, pero es unas enseñanzas que muchas veces la vemos como algo que pasó y que dichosos, pero no me tocan ni me alcanzan a mí. Y es parte de lo que yo quisiera esta noche trabajar, porque sí nos toca, nos alcanza y nos bendice de una manera especial. Este es un relato conmovedor. Demuestra primero la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Son dos cosas. Dios es fiel, pero también es poderoso. Y Dios puede hacer lo que dijo que iba a hacer con la ciudad de Jericó. Y para usted y para mí es facilísimo entenderlo, porque ya sabemos que pasó. Pero cuando nos toque a nosotros botar nuestra ciudad, nuestros muros, es donde la mula bota Genaro. Porque es ahí donde uno entiende que la historia es muy bonita contada, pero cuando yo tenga que enfrentarme a mi propio muro, yo no sé qué voy a hacer. La verdad es que tenemos que saber que Dios es fiel y es poderoso. Nunca podemos olvidar 2 características de Dios. Entonces,
narra esta historia el cumplimiento de una gran promesa. Es una promesa que Dios le dio a alguien muchos años atrás. Hubo uno al que Dios le habló y durante 25 años él escuchó aquella palabra hasta que Dios un día la cumplió. ¿Se acuerda quién se la dieron? La promesa de una tierra prometida. ¿Alguien se acuerda? ¿Fue Adán? ¿Fue a Noé? ¿A quién fue que Dios le dijo, voy? ¿A quién? A Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y te daré tal generación de herencia que serán incontables los hijos tuyos y lo que van a producir. Es una palabra que Dios le dio a Israel antes de existir como nación hebrea. No existía todavía la nación de Judía, no existían los judíos como nación. De él nació Isaac, de Isaac nació Jacob y de Jacob las 12 tribus. Las 12 tribus que les tocó conquistar, que les tocó hacer lo que tenían que hacer, fueron muchos años de una promesa. Y esto demuestra realmente que Dios cumple lo que promete aunque no lo haga al día siguiente. Y cuando Dios promete es que Dios está listo a cumplir. Dios es un Dios tan carga, tan especial. Déjeme hacer algo, perdón un momentito. Uno ciego y con los anteojos empañados, o si no empañados, por lo menos descalibrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hicieron? Se me perdieron ustedes, ¿verdad? Es que a veces se me olvida que ando anteojos y yo soy muy tequioso y me toca la cara cada rato, ¿sí, verdad? Gracias, amor. Ay, caso, claro. Ya volvieron. Entonces, es el cumplimiento de una promesa. Imagínense qué lindo es eso cuando Dios promete y Dios cumple. ¿Usted cree cómo se siente un niño que el papá le dice, el sábado vamos a ir a la sabana? Y el sábado van a la sabana. El niño dice, es que mi papá sí cumple lo que dice. Y la mamá cumple lo que dice. Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno escucha al papá que le dice, el sábado te llevo a la mejenga? Y el sábado no aparece. No apareció domingo, no apareció lunes. Se pasó toda la semana y nunca apareció. El Huila la próxima vez que le diga que lo vaya a la sabana, dice, ya voy. No me va a llevar. Okay. Entonces, Dios nos demuestra que aunque Él no nos responda al día siguiente, Él nos va a responder. Ahí es donde está nuestro espacio de obediencia, de esperar a lo que Él está diciéndonos. Y cuando uno lo hace, uno lo espera, Dios se complace en cumplirlo. Una tierra que fluye leche y miel. Josué, que es el que escribe este libro, Josué es el que narra la historia de lo que está viviendo. Josué era el íntimo de Moisés. Josué era antes que Aarón y antes que María o Miriam, como usted quiera decirlo. Antes que esos dos hermanos, hijos de Jocabed, hermanos de Moisés, resulta que Josué era el más cercano. Tan más cercano era que en algunas ocasiones Moisés subía a la montaña y Dios le hablaba en el trueno, Dios le hablaba en la lluvia, Dios le hablaba a Moisés audiblemente. Y ahí estaba Josué, escuchando las palabras, escuchando lo que Dios decía. Porque Josué sabía que aunque él era hijo de Nun, era siervo de Moisés. Y él sabía que Moisés tenía algo especial, porque Dios le hablaba a él nada más. No le hablaba a Josué, no le hablaba a Aarón, no le hablaba a María, no le hablaba a ningún otro, solo le hablaba a Moisés. Entonces Moisés tenía que ser alguien muy carga para que entonces Dios le hablara, se detuviera al creador del universo y visitara una montaña para hablarle a un hombre de carne y hueso. Entonces Josué siempre vio que Moisés era alguien especial. Y era alguien tan especial que un día Moisés dijo, Dios está poniendo un sucesor. He cometido una falta, yo no puedo llevarlos a la tierra prometida.
pero Dios ha prometido y Dios lo va a cumplir y lo va a hacer a través de Josué. Y envía a Josué. Y Josué no se convierte no solamente en el caudillo de Israel, sino en el conquistador de la tierra prometida. Entonces, Moisés dijo, Josué va a ser mi sucesor. Él les va a guiar y les va a ayudar a conquistar la tierra que nos fue prometida. Los va a guiar a cruzar el Jordán. Ya Moisés había cruzado, ¿se acuerdan? Que puso su vara y el mar se abrió. Ahora dice, ahora va a ser el que lo va a abrir, no literalmente, sino ingresar a la tierra prometida, es a través de este hombre llamado Josué. Ok, este pasaje o esta historia bíblica es muy importante, porque no solamente es histórica. Si usted repasa los 5 libros de la Biblia, ¿se acuerda cuáles son los primeros 5? Mateo, Marcos, Lucas, no, ¿verdad? Esos no son. ¿Cuáles son? Ajá, van por el segundo, ese los olvidó. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y Josué. Es decir, los 5 libros de la ley que Moisés escribe, los coloca en una tablilla y de una vez se agrega Josué. No habla de nadie más. Para ustedes magnifiquen el valor de Dios a través de Josué, que le da toda la ley y a partir de allí un conquistador. Moisés no fue conquistador. Abraham no fue conquistador. Isaac no fue conquistador. Ni mucho menos lo fue Jacob. El único conquistador narrado en la escritura así es Josué, que se echa el pueblo encima para ir a pelear la parte que le corresponde a Adán, para ganar un pedazo de terreno para que le toque etcétera, a los 12 hijos de Jacob. Entonces, este pasaje es de gran relevancia para la cristiandad hoy. Ver cómo Dios hace lo que hace. Yo voy a hablarles de 7 enseñanzas o de 7 principios, pero antes de hacerlo, déjeme hacerle un resumen rápidamente. Esta historia se encuentra ¿en qué libro? Josué. Ayúdenme, por favor. Les decía que es un libro histórico que nos narra la historia del pueblo de Israel. Lleva el nombre de Josué, sucesor o siervo de Moisés, y tiene emocionantes etapas. Pero una etapa es la conquista. Otra etapa es donde ellos ya tienen la tierra prometida bajo dominio. 3, relata la obediencia que hay en Josué. Mire, Josué fue un hombre tan obediente, que él un día le dijo al pueblo: ustedes me han analizado, ustedes saben quiénes son, ustedes saben quién es mi familia. Si yo les he fallado, dígamelo. Y yo ahorita me arrepiento y les pido perdón. Y el pueblo gritó: tú no nos has fallado, eres un hombre íntegro. Y entonces dice el bueno: entonces quiero decirles que yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes a quién van a adorar. Pero un hombre tan obediente es un hombre que va a disfrutar la tierra prometida, porque él ve cómo se va conquistando cada pedazo de toda la llanura que está ahí para ser conquistada. Pero termina la historia con la muerte de él, siendo ya un anciano. Entonces él escribe la totalidad, excepto el final, pero todo lo escribe Josué, el libro de Moisés, el siervo de Moisés. Ok, le dije que hay 7 enseñanzas, pero primero permítame hablarles del muro. Yo había preparado una imagen, se la mandé a Ricardo para que me la pusiera. Ni la imagen ni Ricardo vinieron. Sobre la ciudad de Jericó. ¡Ay, ahí está! La mandó Ricardo. Gloria a Dios. Ve, yo hablando mal. Richie, perdóneme. Así era más o menos Jericó. ¿Cómo se sabe? Por las ciudades y la arqueología que ha encontrado restos de la ciudad. Vea ese muro que tiene una altura más o menos de 8 metros. Y el primer muro que usted ve ahí tiene un grosor de 2 metros. De altura 8 metros. Imagínense, no sé cuántos randall serían subiendo, como
como 14 Randall para arriba, ¿verdad? Vea más o menos cómo pudo haber sido la ciudad de Jericó. Y Israel le tocó darle vuelta. ¿Cuántas vueltas dieron? No. ¿Cuántas vueltas dieron de verdad? ¿Ah? No, no fueron 7. No, 13 vueltas. Los 6 primeros días dieron una y el séptimo día dio 7. ¿De verdad que sí? Fueron 7 las vueltas, no fueron 13 la totalidad de las vueltas que dieron. Lean la Biblia. Léase Josué otra vez. Sea bárbaros. No me asusten. No me asusten. Cara. Entonces, era una ciudad de doble muro. Era una ciudad que vivían en el muro algunas familias. Se dice que algunas de estas ciudades podían tener como 2 metros de ancho y por ahí corría un coche jalado o tirado de caballos, de 2 caballos, un coche un coche, sí. Y corrían 2 coches, 2 caballos y rodeaban toda la ciudad y regresaban otra vez al mismo lugar. Podía hacerse, era muy ancha. Ahí vivió Rahab. Rahab fue la mujer que cuidó a los 2 espías, los tuvo en su casa. Ella le dijo, ya sí, yo los he cuidado, pero tenemos miedo, ustedes nos van a conquistar, sabemos que va a ser así, estamos por eso temblorosos y miedosos aquí. Yo necesito que ustedes me protejan y ella recibe el trato especial. ¿Quiere saber esa historia? Siga leyendo el pasaje. Sigo yo. Jericó, me llamó la atención que al estar rodeada una ciudad, es una ciudad fortificada y los enemigos no pueden ingresar. Todavía no existe la catapulta, todavía no existe la pólvora para hacer bombas, todavía no existe eso, era solamente flechas y lanzas para conquistar. Entonces imagínense un muro de 8 metros para tirarle una piedra ahí, se le cae uno encima otra vez. Era muy difícil la conquista. Pero vea qué interesante. Su ciudad eran ciudades fortificadas, protegidas contra cualquier ataque, porque los reyes vecinos siempre andan buscando a quién robar, a quién asaltar, a quién quitar. Pero dice, por palabras de la mujer esta Rahab, que ellos estaban tan temerosos que sus piernas pegaban, porque sabían que Israel había venido conquistando al otro lado del mar, del lado del río, al otro lado de los territorios. Sabían que iban en avanzada, y ahora tocaba Jericó. Habían derrotado otras ciudades, otros reyes, otras conquistas, y ahora llegaban a las puertas de Jericó. Y dice que el rey manda a cerrar la puerta y a poner soldados, porque tenían miedo ahí. Entonces, por eso dice que estaba cerrada y estaba bien cerrada. Era la certeza de que nadie puede entrar. Y a pesar de que estaba bien cerrada, los israelitas ingresaron. Porque la estrategia de Dios se va a cumplir. Pase como pase, sea quien quiera, quien no lo quiera, Dios lo va a cumplir. Conquistaron con éxito la primera ciudad para su largo camino en la tierra prometida. ¿Usted sabe qué bonito ver a Israel obediente? Porque eso es el primer paso que uno tiene que ver aquí. Yo quiero que ustedes acompáñenme a Josué 6, el verso 4 y verso 5. Porque Dios da unas instrucciones. Ahora ya me dio calor. Como es la batalla, ya que tengo asistente guapa. Siempre soy yo. Por favor, yo necesito que te quede con el pensamiento en lo siguiente. Dios sabe dar instrucciones. Y si uno sigue las instrucciones, no tiene por qué fallar. Es lo que dice el verso 4 y verso 5. Dijo, usted va a escoger 7 sacerdotes. Cada uno va a llevar una corneta. Va a escoger sacerdotes para que lleven el arca. Pero
Pero no van a ir todo el mundo haciendo lo que le dé la gana. No, dice, va a ir primero los soldados, luego va a ir trompetas, luego va a ir el arca, luego van a ir sacerdotes y después va todo el pueblo. Le dijo, ninguno va a estar hablando paja y nadie va a hablar, nadie va a hablar. Usted nada más van a llegar, su labor es llegar, tomar su posición. Yo como soldado o ¿cómo se llama el que no es soldado? El civil. Yo como civil, que no sé pelear, nada hago adelante a la par del arca, todo contento a la par del arca. No, ni siquiera puedo ir a la par del sacerdote que está sonando el cuerno. No, mi posición como civil es ir atrás. Y me dicen, haga silencio. ¿Sabe cuántas veces cuando usted ora a Dios, Dios quiere hablarle y uno no oye porque no hace silencio? Y eso es parte de la enseñanza. Dios le dice, ustedes no van a hablar nada. Imagínense qué ganas de hablar llevaban las mujeres, ¿verdad? Mira qué cortina más linda tiene esa señora en esa muralla, qué bárbara. Todos ahí calladitos porque eran más bonitos. Los únicos que van a hacer ruido son las trompetas. Y el arca está protegida, los civiles están atrás, los sacerdotes se encargan. Cada uno va a ir en fila. Llegan ahí, van desde su campamento. Israel va avanzando. Jericó los ve llegar y Jericó se prepara con sus armas, se prepara con todo. Y ellos se paran a la orilla del muro y no dicen nada, simplemente caminan alrededor. Ese día número 1 solo dan una vuelta. Llegan al final sin decir nada, silencio absoluto. Van al campamento. Y en el campamento sí hablan, pero durante todo ese trayecto no hablan media palabra. Y así lo hacen, porque era el principio. Van a hacer en orden, nadie va a hablar. Es decir, Dios da instrucciones específicas. ¿Cuándo tomar la carnero, la trompeta que van a utilizar? Y me llama la atención que dice que en la última vuelta del último día suene su trompeta de tal manera que dice que dure largo el sonido, y ahí se van a dar cuenta. En ese momento ustedes pueden hablar. Durante todo el rato hagan silencio. En la última, la 13ª vuelta, ustedes van a poder gritar. Se van a parar frente al muro. Así, frente al muro. Después de pararse frente al muro, escucharán las trompetas, y cuando la trompeta suene largo, ustedes van a gritar. Vean qué interesante. La muralla, la ciudad está amurallada, los de adentro están con temor y los de afuera han aguantado de hablar durante 7 días. Y cuando se hablen, es el único momento donde hay que hablar. Comienzan a gritar. ¿Qué dice? No sabemos. Si fuera, dirían por Gedeón y por sus hombres, si fuera Gedeón, pero ahí no dijeron una palabra que no supiera. Alguien gritó lo que quiso gritar y cada uno grita. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando gritan la muralla no cae hacia afuera. Si hubiera caído hacia afuera, los aplasta a ellos, porque están alrededor de ese muro. Recuerden que tiene 8 metros. ¿Y cuánto es la inclinación para que caigan así hacia afuera? Cae hacia adentro. Y por eso les dice, ustedes avancen hacia adelante y no se detengan. Es ahora sobre la muralla, e ingresen. Ese es el principio. Hagan silencio, obedézcanme, coloquen a la gente en su lugar acordado. Y después, griten cuando se les diga. Y cuando hayan gritado y caigan los muros, ingresen. Ni siquiera tuvieron que lanzar una flecha, ni una lanza, ni nada. Solamente hicieron lo que Dios les dijo. Obediencia. Y con obediencia cae cualquier muro. ¿Amén o no amén? Ok. Para los israelitas pudo haber sido un poco extraño. Pudo alguien dicho, ¿y por qué no podemos hablar? Qué cosa más rara, si hemos visto que más bien es con gritos y más bien es con enfrentando, quemar la puerta o quemar los muros para ingresar. No, era una estrategia totalmente diferente. No era una estrategia
humana, ni era una estrategia de ejército o de guerra, era una estrategia divina. Y Dios quería demostrarle que Dios está dispuesto a quebrar cualquier muro cuando usted sea obediente o cuando yo lo sea. Y Dios hace el trabajo completo en ese momento. Amén. Entonces, fueron obedientes. Realmente esta historia nos da lecciones importantísimas para nuestros propios muros. Hay muros en nosotros que tienen que caer esta noche. Hay muros en nosotros que tienen que caer en el transcurso de la semana. Pero tienen que caer esos muros para que entonces estos mis propios muros nos permita a Dios obtener una victoria. Si no, no tiene una victoria uno. La enseñanza número 1 o primer punto rápidamente es: hay que seguir a Dios aunque el camino parezca imposible o inesperado. Hay que seguir a Dios aunque el camino parezca que realmente es imposible e inesperado. Ellos lo sabían. El muro era impenetrable. Ellos sabían que Dios podía hacer algo, pero no sabían cómo lo iba a hacer. Le dijo: nada más caminen y griten. Debemos obedecer, y cuando usted y yo obedezcamos tendremos la seguridad de que Dios nos va a abrir un espacio en la muralla, un espacio en la situación adversa. Debemos obedecer y tener la seguridad. Si el camino parece imposible, yo quiero decirle que es posible. Usted puede decir: ay, es que mi hijo, ¿qué va? Mi hijo es un problema que tengo con él y con la nuera. Y entonces, esa situación, ¿usted cree que no puede ser resuelta? Sí puede ser resuelta. No con gritos, no con molestias, no tirando los platos para que ella se vaya, sino en su oración, en silencio, esperando una respuesta de Dios. Y Dios hace algo con aquella nuera o con el nuero. Algo hace Dios. O hace algo con ese hijo rebelde, malcriado, aún con nosotros mismos. Señor, es que yo no puedo dejar de hablar, de chismear, de hablar malas palabras. Mire, esas cosas, esos son muros nuestros, pero también hay limitaciones en nuestra cabeza. Para mí, yo no puedo. Podrá Juan y podrá María, pero yo no puedo. Y eso es imposible para mí. No es que yo solo saqué 6º grado. O eso va a ser imposible para mí, porque la verdad es que aquel es bonita y yo no lo soy. Mire, son muros que uno se hace aquí en la cabeza, que le impide alcanzar los puestos, le impide llegar a una victoria completa, de ver la mano de Dios hacer la obra perfecta, porque creemos que es imposible. Y que tienen razón. Es imposible para el hombre, para el Dios es posible. Entonces uno tiene que creer. Por eso les decía al principio, usted y yo creemos que la historia esa de obediencia, de gritar y de trompeta, y qué linda la ciudad de Jericó cuando cae. Y es posible, pero cuando nos paramos en estos zapatos de hoy, ¿podrá ser posible que Dios haga un milagro en su casa o en su cuerpo? Yo digo sí. ¿Sí o no? Porque si uno realmente no está con la convicción de que Dios va a hacer algo, no lo hace. Dios nunca lo va a hacer. Es importante que usted busque la respuesta de Dios. Número 2, cuando ponemos atención en oración, sí, cuando usted se mete a orar y deja de hablar un ratito, ¿no les ha pasado que uno entra al cuarto de oración y uno habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, y uno no se detuvo un rato para escuchar la voz de Dios? No cogió la Biblia durante ese rato para ver si Dios me va a hablar a través de la Biblia. No hay que, miren, a mí me pasa. Cuando yo me meto a orar, a veces es una habladera que me agarra y termino cantando un montón de cantos que nada que ver, pero los canto porque están dentro de esa hora de adoración que dice allí, ¿verdad? Y al final salgo cansado de tanta cantadera y de tanta habla, y no me habló Dios para nada. Y me voy con la misma intriga, la misma situación. ¿Por qué? Porque no sé o no me han enseñado que cuando yo tengo que entrar en oración, lo primero es hacer silencio y decirle: Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y exaltarle. Porque uno desde que entra como una ametralladora a pedir. Señor, yo te pido, hoy tengo que pagar. Señor, hoy te pido que me ayudes a llegar. Señor, hoy te pido, y dice Dios: cálmate, cállate. Diría, ¿cómo le diría Dios cállate, que me desesperas? Y es la verdad. Dios
Gracias a Dios que Él es Dios. Porque yo no puedo, yo soy impaciente. Yo hablo con alguien y me cuenta la historia aquí. Y seguimos hablando y al ratito me vuelve a contar la misma historia. Y la misma situación. Mire, cuando va por la tercera vez, yo quiero dar una patada y botarlo por allá. Porque yo quisiera como el avance. Imagínense Dios conmigo. Hace rato me hubiera tirado por la ventana. Porque uno es muy pedigüeño. Pero le cuesta hacer silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué Dios le hablaba a Moisés? Porque Moisés escuchaba. ¿Por qué Dios habló con Josué? Porque Josué escuchó. Le pregunto, ¿escucha usted a Dios? ¿Le responde Dios a su oración? Y la verdad es que muchas veces no. Porque no sabemos pedir. Pedimos para nuestros gustos y placeres, dice la Escritura. Pero hay que aprender a orar y entre la oración es escuchar. No es oír música para mientras ahí el Señor nos habla, ahí como un entremés. Escuchar ahí a tus pies y uno hace silencio y uno con la mente comienza a cantar. Tarara, tarararara. Y Dios dice, cállate, quiero hablar. Cállate, quiero hablar. Pídele a Dios que le hable. Para que usted pueda decir, es que Dios me habló. Mire, la mayoría de gente dice, es que Dios me habló, que me fuera de esta congregación, que me casara con Juanita. Y Dios me habló, que hiciera. Mire, y la verdad es que nunca les ha hablado Dios. Y después uno los ve como un quebrado y entonces, es que nunca le habló Dios. Se movió simplemente porque le cayó mal el pastor. Le cayó mal la predicación de ese día y se fue resentida o resentido. Y entonces ya no es que Dios me habló, simplemente me voy. Entonces, aprendamos a oír. Tome el tiempo para escuchar, amado. ¿Cómo usted puede coger ese rato de oración? Abra su Biblia allí, en silencio, abra su Biblia, repase con su Biblia ahí, vaya leyendo. Y Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar a través de un salmo, de un proverbio, de otro texto bíblico. Cuando hable o cuando ore, haga sus pausas para que Dios realmente le pueda hablar. Pero adórelo también. Dios tiene un propósito para usted. Como Él le dijo a Josué, ese es el 3, Dios tiene un propósito para nosotros. Si Dios le dio a usted una instrucción, a Moisés le dio una instrucción. Le dijo, yo quiero que me hagas el arca, quiero que me hagas el tabernáculo, quiero que me hagas. Y dice la Escritura, que Dios le dio a Moisés todo de cómo tenía que ser las cosas. De qué material, de qué tamaño, de qué madera, de qué tienen que ser cubiertos, de qué eran las telas, de cuál animal, etcétera. Todo eso. Y dice que ahí en la montaña Dios les dio la imagen de las cosas y Él simplemente fue y las puso en práctica. Cuando yo veo esto, que Dios da especificaciones tan claras, a Josué le dice, van a ir al frente estos, van a ir en medio estos otros, nadie va a hablar, nadie va a estar hablando paja hasta que llegue el momento de gritar. Instrucciones muy específicas. Pregunto, si Dios tiene un propósito para usted, Él quiere darle instrucciones específicas que hacer. Dios le va a decir, deja la amistad con sotana. Deja de visitar X lugar. Esos son cuando Dios comienza a quitar nuestros muros. Porque cuando Dios quita los muros es porque uno comienza a oír la voz de Dios, Dios comienza a hacer su obra y uno comienza a aprender. Entonces, si Dios tiene un propósito para ti, te va a hablar con claridad y con seguridad todo lo que tienes que hacer. ¿Sabe que a nosotros los seres humanos no nos gusta? Bueno, algunos somos raros, pero la mayoría de gente compra un televisor, una pantalla, no lee las instrucciones, simplemente comienza a conectar, porque como ya la hizo con otras, aquí se conecta esto, aquí se conecta esto otro. Aquí. Mire, en las instrucciones dice, no dejar esta pantalla al aire libre donde llueva. Dice, pero qué baboso va a hacer eso. ¿Quién va a poner una pantalla a la par de la piscina? Lo ponen ahí, ¿sabe por qué? Porque hay muchos que lo han puesto a la par de la piscina. Los vasos de café caliente o de bebida caliente aquí en McDonald's dice, cuidado, bebida caliente.
¿Por qué lo ponen? Porque una señora un día en Estados Unidos que se quemó con el café y le reclamó a Estados Unidos, en Estados Unidos a McDonald's porque se había quemado con el café y les ganó el juicio. Entonces McDonald's tuvo que poner que en el base viene precaución, es bebida caliente. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera no leemos las instrucciones, no leemos la información que tiene que tenerse en cuenta. Pero si Dios tiene un propósito para ti, te va a dar las instrucciones específicas. Nada más que hay que escucharlas. No va a ser mientras estás lavando y cantando y escuchando TikToks o lo que sea. Dios va a tener un lugar y un momento para hablar contigo. A Moisés se lo llevó a la montaña. A Josué lo buscó en otro lugar. ¿A dónde tiene Dios que llevarte? Es lo que Dios tienes que preguntarle a Dios a dónde tienes que ir. 4. No siempre Dios responde al instante. Enfermedades que uno sabe que alguien tiene y no lo sana a Dios. Pero después de muchos meses, mira, se me quitó el dolor. Y ya se nos había olvidado que teníamos ese problema físico. Porque Dios muchas veces responde no inmediatamente. ¿Sabe por qué? Y hay una razón muy importante. Dios no contesta así a la ligera de un momento a otro porque uno deja de orar. Entonces, Señor, quítame el dolor de cabeza y ¡plum! Se quita el dolor de cabeza. Ya no más. Pero si a usted le duele el dolor de cabeza, le tiene jaqueca, tiene migraña, usted va a buscarse, ay Señor, acuérdate de mí, uy, cómo me duele, Señor, sáname, Señor, Padre, sáname, Señor, es que siento que se me va a caer la cabeza. Pero si en un instante Dios lo sana, a uno se olvida de Dios, ya, sigue haciendo lo otro. A Dios le interesa tanto que estemos con Él, que muchas veces sus milagros se detienen un poquito. No son tan instantáneos como uno quisiera. Imagínense a estos soldados conversando. ¿A quién se le habrá ocurrido llevar trompetas en lugar de armas a la batalla? ¿A quién se le habrá ocurrido ponernos a nosotros al frente y detrás una comparsa? ¿A quién se le habrá ocurrido? Y es que cuando Dios hace las cosas, Dios quiere hacer las cosas, Dios las va a hacer de maneras extrañas para nosotros. Perdón, ¿me estoy dando a entender? Sí, ok. Dice un pasaje de Isaías 40:31, sí. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Es decir, Dios nos da las fuerzas, nos da la instrucción, nos da la capacidad, nos da todo para que veamos la obra completa. 5. No podemos confiar en nosotros mismos. Yo les he contado que yo tuve un muchacho que me ayudaba cuando teníamos el templo en la casa grande, que me cuidaba los carros allá afuera de la calle. No cabían todos dentro de la propiedad y se parqueaban afuera. Entonces un muchacho llegaba a cuidarme en los carros. Y un día me dijo, Rafael, creo que se llamó él, se llama. Me dijo, vea pastor, ya no puedo venir más. Es que voy a hacer fuera aquí en San José un lugar y voy a ir a trabajar allá. Ok, está bien. Le digo, fulano, ¿y usted tiene a alguien que me pueda recomendar? Porque en esa zona era muy difícil conseguir a alguien. ¿Usted tiene a alguien que me pueda recomendar? Me dice, vea, la verdad es que no, pastor. Y hace una pausa, dice, bueno, solo hay uno que yo le puedo recomendar y a veces falla. ¿En serio? ¿Quién es? Me dice yo. Me dijo él, y es cierto. ¿Cuántas veces uno tiene que reconocer que uno no tiene la capacidad para hacer todo? Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. No soy tan capaz para resolver las cosas. A veces yo le digo, Señor, dame sabiduría para hablar. Señor, dame sabiduría. Porque si no me da sabiduría, ¿quién sabe qué digo? ¿A quién le digo? ¿Cómo lo digo? Uy, Señor, dame algo para hablarle, Señor. No me permitas que abra mi boca porque mi mente está volando y estoy cansado de escuchar. Y ya no sé si cállate o ministrarlo, no sé. Pero Dios necesita guiarme a tomar esa decisión y no es fácil porque yo tengo que reconocer que yo no tengo la capacidad. Solamente con ayuda de Dios uno puede salir adelante. Mire, pudo haber marchado no 13 vueltas, 1.000.000 de vueltas,
pero en desobediencia nunca hubieran conquistado. Hubieran sonado las trompetas todavía hasta el día de hoy y ahí estarían los muros, no hubiesen caído. ¿Por qué le digo esto? Porque la obediencia no está en que se haga como yo quiero, sino realmente está en que yo haga las cosas como Dios se quiere y Dios quiere que ese muro se caiga, se va a caer. Si Dios quiere que ese hijo regrese, ese hijo va a regresar. Si usted quiere que ese esposo se convierta, ese esposo se convertirá. Pero usted y yo no podemos seguir. Mire, si no va a la iglesia, no le plancho. Si no va a la iglesia, lo voy a echar de la casa. No haga esas tonteras. Ore antes de estar ahí. Hágalo. Dios va a hacer un milagro. Créale a Dios. Haga ese milagro usted activado. Haga que se pueda hacer ese milagro. Pero no confíe en sus fuerzas ni en sus palabras. Porque usted puede gritarle 1000 veces a esa hija y no va a hacer caso. Ganar y capacitarnos. 6. La obediencia a Dios importa. La obediencia a Dios importa. ¿Quiere usted que esto tenga importancia? La obediencia a Dios importa. Es importantísimo. Porque si no, uno se convierte en un hijo rebelde. Y el hijo rebelde no tiene espacio con Dios. Usted y yo tenemos que aprender, tenemos que tener claro que la obediencia respeta las instrucciones. Si le dicen lea este instructivo antes de armar ese aparato, léalas. Yo sé que va a decir enchúfela a la pared. Va a decir, no importa, lea. A veces hay una instrucción que uno se pierde. Aquí hay una persona técnica como Marlon. Marlon instala aires acondicionados. Pero por más que haya instalado aires acondicionados, siempre hay algo que consultar. Siempre hago, mira, este es diferente. Donde nosotros vivimos, cada apartamento tiene un calentador de agua. Y estaba fallando el nuestro y estaba fallando el de unas personas en el 5º piso. Y me pidieron ayuda. Entonces yo fui a verlo y aquí lo que hay que hacer es primero es conseguir unas baterías. Se usan unas baterías de tamaño grande, las baterías D. Porque hay que cambiarle, porque esa es la que hace la chispa para que encienda el piloto y haya agua caliente donde uno quiere. Pero vea qué interesante. La muchacha o la persona esta compró las baterías. Se los pongo. Le digo, se hace A y se hace B y ya, lo pusimos, arrancó. El tener la información completa es importante. Ella tomó una foto y me la mandó, yo mandé al técnico, me dice el técnico, no le puedo ayudar porque ese es automático y los que yo utilizo son manuales. Entonces yo me doy cuenta que aunque hayan puesto 1000 aparatos, siempre va a haber algo que aprender. Cambié la batería y ahí está funcionando el aparato. Hay que ser obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos, entonces va a traer bendiciones. Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, hay que ser obedientes hasta el último momento. Y la última frase o pensamiento o lección, la 7ª, Dios lo que promete lo cumplirá. Dios lo que promete lo cumplirá. Dios les prometió una tierra prometida recibieron. No importa cuánto tiempo pasó, pero tuvieron su tierra prometida. Dios les cumplió su promesa. Pero ¿sabe una cosa? Cayeron los muros. Hay muros en nuestra vida que necesitan caer también. Y esta noche le estoy diciendo que hay que tener obediencia. Hay que confiar en Dios, hay que buscar la dirección de Dios, pero también hay que darnos cuenta qué muros tiene usted. ¿Qué muros? ¿Qué tiene usted que romper, dejar de lado? A veces hay muros de pensamiento que lo impiden a uno realmente entender las cosas. Porque Dios quiere hacer algo y uno quiere meterse a hacer las cosas como uno piensa. Y no, en el principio de la obediencia viene el que uno le deje la carga a Dios, dejarle la carga a Dios, y creerle que Él va a hacer algo especial por nosotros. Pero amado y amada, muchos no hacemos porque creemos
que no somos capaces. Muchos dejamos de hacer porque tenemos limitaciones en la jupa aquí. Aquí limitaciones. Mi mamá no pudo, mi hermano no pudo, ¿por qué voy a poder yo? O al revés. Es que mi hermano sí pudo porque lo ayudaron, ahí sí le pagaron los estudios. En cambio a mí me dejaron siempre de lado. Son muros que uno tiene que sacar. Es que yo no logro hablar con mi hijo porque yo me altero y él se altera y terminamos peleados. Son muros que uno sabe que están ahí, que hay que romper de alguna manera. Yo no doy los diezmos porque no me alcanza. Son muros en nuestra mente que tienen que caer. Yo no puedo hablarle a X persona porque yo me trabo, me da una pena. Rompa esos muros, porque son cosas que le impiden a uno realmente ver la gloria, ver el milagro, ver la victoria, porque hay mentes que están cerradas y tienen que caer sus muros para que uno realmente vea y dice, wow, así era. Mire, yo no sé si usted lo ha notado, pero hay textos bíblicos que usted los lee y no los entiende, y un par de días después los vuelve a leer y se abre como un panorama. Así es nuestra vida delante de Dios. Hay momentos donde uno entiende todo lo que Dios quiere hacer y hay momentos donde uno no entiende todo. Pero realmente tú crees, eso es para usted una pregunta. ¿Realmente tú crees que Dios puede derribar los muros que obstaculizan tu victoria? ¿Tú crees que Dios tiene la capacidad de romper los muros que te impiden ver la gloria de Dios? Muchos no dijeron sí, ni no, ni a nada, ni amén. Porque entonces es una respuesta. O no, ¿para qué la voy a contestar? No, le pido que usted se responda. ¿Tú crees que Dios tiene la capacidad para romper tus muros? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ponte. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.